La doctora Catalina Pires, profesora de clínica pediátrica, integrante del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrante del Comité de Infectología y Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, además presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que tanta y tanta cosa buena hizo para el país durante tantas décadas, y también de las enfermedades prevalentes. Un suficiente currículum para invitarla a estar hoy en Estado de Situación para hablar de este tema que desde que lo definió el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, la vacunación para niños de entre 5 y 11 años, por supuesto, ya está generando mucho debate, pedidos de informes, entre ellos de nuestro columnista Eduardo Luz, para conocer más en detalle de por qué la definición científica de vacunar también a los niños. Doctora Catalina Pires, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en Estado de Situación. Buenos días. Un gusto estar con todos ustedes y con una audiencia tan numerosa como la que ustedes tienen. Bien, muchas razones nos han llevado obviamente a convocarla hoy aquí a nuestro programa, pero por sobre todas las cosas obviamente, desde que definió el gobierno, basado me imagino en los informes de ustedes, en los informes de Pfizer, que creo que es el único laboratorio productor de vacunas que algo mostró de la realidad de los niños, el tema se ha impuesto, y cuando empiecen las vacunaciones ni que hablar. Ahora, la pregunta es directamente a usted, ¿cuál es su visión de cuáles fueron justamente las razones que llevaron al Ministerio de Salud Pública, y también ni que hablar a la sociedad científica como la que usted integra, a adoptar la vacunación, la definición por la vacunación a los niños? Bueno, el primer punto que lleva a esa determinación es que estamos absolutamente todos convencidos de que la estrategia de vacunación es la única estrategia que hará posible que Uruguay controle efectivamente a lo largo de los años y del tiempo a esta epidemia para nosotros, pandemia para el mundo, de COVID-19 SARS-CoV-2. Para nosotros entonces, para las personas que trabajamos en vacunas y enfermedades infecciosas, esta es una enfermedad prevenible por vacunas como tantas otras de las que tenemos amplia experiencia. Entonces, Uruguay estableció, este es un paso más, o sea, esto que vamos a conversar ahora es un paso más del Plan Nacional para prevenir COVID-19, como tienen todos los países del mundo. O sea que esos planes van agregando en forma sucesiva cambios y grupos de personas. Eso es lo primero. Lo otro, en lo que atañe a si nuestro plan fue exitoso o no, eso ha sido más que difundido por el Ministerio de Salud, pero es importante que todos estén bien claros en que hay estudios muy serios de lo que se llama efectividad. Es decir, cuando un país analiza cómo le fue en el mundo real de su vacunación, es decir, desde que la vacuna llega al país, a cómo la conservamos, a cómo los vacunadores la administran en los puestos, a cómo responde la población, no tengan compromiso de la inmunidad o lo tengan. Y el país eso lo analizó, y al día 95 de la campaña de vacunación que empezó el 27 de febrero, ahí se vio que había más de un 90% de efectividad en nuestro primer objetivo, que el primer objetivo que tuvo el país fue controlar los fallecimientos, controlar los ingresos al hospital y controlar los ingresos al cuidado intensivo. Eso se logró, y a su vez más de un 57% en prevenir las infecciones en la población vacunada. La población vacunada a partir del 1 de junio, porque antes no estaban incluidos, son los mayores de 12 años. Y ahí llega el punto de la pediatría, porque el gobierno, con estos datos tan buenos de su estrategia, y el otro dato tan bueno que tuvo es la enorme adherencia de la población uruguaya, ¿verdad? Nuestras coberturas están verdaderamente por encima de la de muchos países, ¿no? Nosotros tenemos el 77%
de la población con 2 dosis y el 74% con 1 dosis, pero cuando uno va a ver los grupos por edad, cada grupo por separado tiene más del 80, alrededor del 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que, claro, hay un grupo de personas que han decidido hasta ahora no vacunarse, nosotros tenemos la esperanza de que se vacunen, y después están los menores de 12 años que hasta ahora no estaban incluidos. Pero le cuento el dato más importante se manejaron muchos datos importantes por parte del Ministerio cuando se tomó la decisión, pero un dato muy importante para la pediatría es que nos dieron el dato de cómo le fue a los adolescentes entre 12 y 17 años que empezaron a vacunarse a partir del 9 de junio. Y la efectividad para ese grupo es que hubo una reducción del 90% de las infecciones en ese grupo. Y eso, para nosotros que nos dedicamos a esto, o sea, ustedes saben, y la población sí que lo sabe y lo sabe muy bien, prevenimos más de 20 vacunas con las vacunas normales que aplicamos a niños, adolescentes, embarazadas y adultos, pero sobre todo a niños. Entonces, que haya una buena respuesta en ese grupo de jóvenes, de adolescentes, implica que uno piensa razonablemente y por la experiencia, como le digo, que los de 5 a 19 a 11 años van a tener una respuesta tan buena y segura como fue esto. Y lo último es que se analizaron todos los datos disponibles, como hacemos siempre que vamos a incluir una vacuna para cualquier edad, pero en particular para los niños, ¿no? Sí, antes de preguntarle, doctora, sí, de cómo se dará el plan de vacunación y cuándo empezará, tengo que decir que, y es un orgullo para el programa, que normalmente tenemos en audiencia nada más y nada menos que al ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, que nos ha hecho llegar vía WhatsApp una serie de aportes para enriquecer la entrevista con usted. Él dice acá que esta vacunación, al estar enfocada en los niños, no buscará la inmunidad de rebaño, por supuesto, y una de las cosas que más se va a buscar evitar son las formas graves como el síndrome inflamatorio multisistémico. Exacto. ¿Esto de qué se trata, doctora? Ahí iba yo al punto. Cuando nosotros decidimos vacunar es porque queremos para los niños lo mismo que cuando damos otras vacunas. Primero es eso de protegerlos. Habrán escuchado muchas veces que si bien nosotros tenemos alrededor de 60.000 niños que se han infectado con este virus, la enfermedad en ellos es en general leve, pero más de 470 niños han ingresado a los hospitales, más de 70 al cuidado intensivo y alrededor de 50 niños es lo que nosotros estamos haciendo en un trabajo en todo el país, han tenido el síndrome inflamatorio multisistémico, que eso es algo que solo le ocurre a los niños y a los jóvenes. Es decir, que entre 4 semanas o 6 semanas después de haber cursado la enfermedad, con o sin síntomas, los niños tienen fiebre prolongada, afectaciones cardíacas o hepáticas en la piel, que se pone una erupción, se pone muy roja, una conjuntivitis, y son enfermedades que obligan a hacer estudios, internación, y bueno, y algunos de estos niños presentan cuadros de shock, por ejemplo, de estos 50 que le decimos, 7 de ellos tuvieron un cuadro importante. Por lo tanto, para nosotros en pediatría es muy diferente cuando tomamos una decisión de repente a los adultos, que es la primera vez que en nuestro país vacunamos a todos los mayores de 12 años, que incluye a todos los adultos, ¿no? A todos, esta es la primera vez. Pero para nosotros en pediatría, si hay una enfermedad que es prevenible por vacunas, en nuestro objetivo está evitar que un niño tenga una enfermedad potencialmente grave y mortal, y no necesariamente tiene por qué ser un porcentaje elevado. Si lo es, con más razón. En este caso, entonces, lo primero es eso, y lo otro que le pasa a los niños, y nosotros lo hemos visto en nuestro país, es lo que se llama el long COVID, el COVID largo. O sea, niños que después de tener la afección siguen con tos bastante tiempo, y a veces afecciones que son leves, tos o fatigabilidad, o fiebre por un tiempo, o cansancio. Bueno, en el mundo se describen muchas afectaciones post-infección.
O sea que este virus es un poco diferente que los otros a los que estamos habituados, y nosotros aspiramos con esta vacunación de 5 a 11 años evitar eso. Y después otro aspecto que es importantísimo para la población de niños, que es evitable el daño, o no digamos daño, pero la enorme distorsión que en la vida de un niño que está forjando su personalidad, sus conocimientos, sus relaciones sociales, que le implica que se interrumpa su actividad curricular, su actividad social, su actividad de practicar deportes, de estar, la vida social de los niños es muy intensa, pero además es muy necesaria para su desarrollo a futuro. Entonces, pero además, doctora, por ser niños, cuando uno le corta su actividad cotidiana, el desfasaje que le hace con el resto de los niños es muy grande también a nivel temporal, ¿no? Sí, le decía que al ser niños, cuando uno le corta su actividad cotidiana por una enfermedad, por ejemplo, el desfasaje temporal que se le genera con otros niños que son con los cuales se desarrolló, termina siendo muy grande. Otros aportes que hace el doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, a través de WhatsApp con nosotros, nos dice que hoy el 17% de la población son menores de 12 años, pero representan, vean ustedes, el 34% de los casos, y mientras antes estaban al final de la cadena de contagios, ahora generan contagios y suelen estar primeros en la cadena porque son el reservorio biológico, con lo cual habla de un cambio de situación cualitativo y cuantitativo bien importante, ¿no? Esa apreciación del ministro y viene bien aclararla muy bien. ¿Se acuerdan que el año pasado los pediatras, y es una de las cosas que decíamos, hasta que ingresó la variante Delta al país, los niños se contagiaban poco, representaban al principio 1-3%, luego a principio de año 6%, en la mitad del año el 10%, para que ahora sean el 30%, especialmente este grupo de niños, los que se enferman. ¿Y eso por qué es? Porque es también algo común en las enfermedades infecciosas. Nosotros vacunamos a los mayores de 12, las personas vacunadas, esas personas están protegidas por la vacuna o porque tuvieron la enfermedad, pero sobre todo en nuestro país porque tuvieron la vacuna, porque aún los vacunados, los que tuvieron la enfermedad se vacunaron. Queda un grupo que nosotros llamamos susceptibles. Ahí están las personas que aún no se vacunaron y los niños menores de 12 años. Entonces, la enfermedad necesariamente siempre va a correrse a ese grupo etario. Entonces, el Ministerio de Salud, en esa reunión tan importante que tuvimos, mostró un trabajo que durante el mes de octubre analizó todos los casos de COVID que habían en el país y cuáles eran sus contactos. En 47% de los casos el contacto era un niño, es decir, que los niños que antes no iniciaban una cadena epidemiológica, ahora sí la inician, porque contagian a otros niños o contagian a adultos. Y aquí viene un punto sumamente importante de que ha estado en todos lados hablándose y hay que comunicarlo. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en que la vacunación es para el grupo de 5 a 11 años? Si bien nosotros vamos a empezar, al igual que en los demás grupos etarios, primero convocando a aquellas personas de riesgo. Cuando empezamos con los adultos, empezamos con los más expuestos, el personal de salud, con los que estaban en los hogares de larga estadía, las personas mayores, los trasplantados, los insuficientes renales. Bueno, esa fue la lógica, pero rápidamente se pasó a toda la población y esta vez va a ser igual, porque los niños que tienen enfermedades que les predisponen a patologías más graves por el COVID, conviven con niños de toda edad y bueno, y entonces uno asume que al igual que los adultos, los niños, estos primeros que van a ser los vacunados, los que tienen síndrome de Down, cardiopatías crónicas, enfermedades pulmonares crónicas o renales o cardiopatías congénitas,
estos niños o tienen una inmunodeficiencia o tuvieron un cáncer o lo que fuera, tal vez no tengan la misma respuesta que uno sano. Entonces, ¿quiénes lo protegen? Los niños que están a su alrededor, o sea, porque estos niños hoy están contagiando. Entonces, esa apreciación que se hace es muy válida, o sea que proporcionalmente hoy se enferman más, los más susceptibles, y ahí están el grupo de niños. Por eso es nuestra preocupación y ojalá la vacunación la podamos comenzar lo antes posible y finalizarla antes de que ellos retomen la escuela, pero en verano también van a tener actividad social, por suerte, sí. Bien, en este contexto, ¿a qué objetivos apuntan? ¿Con qué logros en el tema de consecuencias de la vacunación masiva ustedes se encontrarían satisfechos como científicos y pediatras, doctora Pires? Bueno, lo primero también va a ser a defensa de los adultos. Los objetivos son, primero, reducir el número de enfermedades que requieran asistencia, ¿no? Es decir, el número de infecciones con síntomas, ya sea de que las infecciones que se logran manejar en los domicilios, pero que tienen manifestaciones clínicas, porque bueno, siempre es un tema de preocupación y de vigilancia, porque bueno, los niños al igual que los adultos, bueno, al séptimo, octavo día de la enfermedad es el momento en que prestamos más atención, por si aparecen complicaciones, que las pueden aparecer respiratorias o no respiratorias, porque también afecta la parte cardiovascular. O sea, nosotros estamos bien claros que los beneficios de la vacunación superan cualquier mínimo riesgo que tenga de efecto adverso la vacuna, porque tener una enfermedad severa pulmonar o cardíaca es más probable si un niño adquiere la enfermedad que si se vacuna. Eso está clarísimo. Entonces, lo primero es que no se enfermen, lo otro es que no se hospitalicen, que no fallezcan niños. Es cierto que en Uruguay fallecieron 3 niños que tenían patologías de base, pero como nosotros decimos, nadie puede asegurar que todas las situaciones van a ser igual. Y un dato importante, nosotros apelamos a que esta variante Delta, que es la que domina en el país, con la vacunación, porque nosotros tenemos datos ahí bien claros, por qué el país optó por esta vacuna de ARN mensajero, es porque esta vacuna, en su ensayo de fase 3, demostró que sirve. O sea, hay niños en ese ensayo de fase 3, que es comparar niños vacunados contra no vacunados. Hay niños que tienen o no patologías de base, hay niños que tuvieron o no tuvieron COVID, y hay niños que tuvieron la variante Delta, y hay datos de que sirven. Pero después hay datos de la vida real, como el propio de Uruguay. Estos niños vivieron este estudio de efectividad de Uruguay se hizo ahora que la variante Delta es muy predominante. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos ocurra igual que con los de 12, 17 años, que la enfermedad disminuya y por lo tanto la transmisión entre ellos, entre los niños en su convivencia, va a ser menor. Esto la audiencia lo entiende perfectamente. El año pasado o a principios de año, si en una escuela había un brote, se enfermaban 1 o 2 niños en una clase. Hoy se enferman a veces 10, 15, 20 niños, y es porque esta variante es muy transmisible. Entonces nosotros queremos que entre los niños esta circulación sea la menor posible. Así que y lo último, que es tal vez entre las cosas más importantes de los niños, es que logren retomar una vida social lo más libre posible, que para ellos es fundamental. Sí, en 4 o 5 minutos que va quedando de tiempo, doctora, y desde ya le agradecemos al doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, la confianza profesional, la audiencia y este tipo de aportes, ni hablar, pero son muchísimos los mensajes y preguntas que le vienen llegando de la gente, ni que hablar, los padres jóvenes con niños, y la preocupación que muchas veces genera tener que vacunar en una cosa totalmente nueva y novedosa en el mundo
de las pandemias y epidemias como es esto de la peste china o COVID-19, como se conoce en la enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos que puede conllevar y que ustedes seguramente van a tomar en cuenta? Niños, por ejemplo, alérgicos, ¿es un riesgo para vacunarse? Esa pregunta es fundamental. La única contraindicación que tiene la vacunación para todas las vacunas que usamos para COVID, pero en particular para el ARN mensajero, si uno lee cualquier información que hay de la vacuna y la propia de nuestro ministerio, es la anafilaxia, la alergia grave. La anafilaxia es un cuadro severo con hinchazón, taquicardia, cefalea, afectación severa del estado de la persona, a alguna dosis previa de la vacuna. O sea, esa es la contraindicación. Los niños van a ser vacunados con los mismos recaudos que hemos tenido con los adultos, con los cuales nos ha ido muy bien. Por eso nosotros, los que nos dedicamos a vacunas, decimos esta vacuna ya no es una vacuna nueva. Llevamos meses vacunando, por ejemplo, con esta vacuna nosotros llevamos 3,5 millones de dosis en el Uruguay, y los niños van a ser vacunados como los adultos. Se les va a preguntar si tienen antecedentes de alergias menores o de esto, de anafilaxia, que es un cuadro grave, y bueno, y se van a vigilar después de vacunado, como se ha hecho hasta ahora, y se va a disponer de dispositivos de atención inmediata si ocurriera algo así. Pero en los niños, la experiencia dice que en general toleran, y es lo que muestran los estudios, la vacuna muy bien, y estos efectos de anafilaxia son excepcionales, o sea que ese no es un temor. Muchas familias, muchas, en las consultas de todos los pediatras, se están acercando a preguntar estas cosas, o sea que está bárbaro si aparecen esas preguntas. Bien, muy completa la disertación, más que una entrevista, de la doctora Catalina Pires. Seguramente cuando empiece el plan de vacunación a aplicarse, la vamos a tener nuevamente para que explique el cronograma, los lugares y a responder todas las preguntas de los padres, que seguramente estarán más que preocupados para ayudar a sus hijos, como lo hicieron nuestros padres, con aquellas gloriosas vacunas como la antitetánica y tantas otras que nos provocaban pánico solo sentir nombrar que teníamos que ir a vacunarlo. Aprovecho su presencia aquí, doctora Catalina Pires, para mandarle un saludo a su tocaya, querida compañera de bachiller en el glorioso Liceo número 1 de Artigas, Catalina Pinchaque. Bueno, entonces yo saludo al Liceo número 1 de Tacuarembó, porque yo soy de Tacuarembó. Ah, mire usted. Sí. ¿Cuántos y cuántos profesionales que han hecho carrera y son fundamentales hasta para la salud de los uruguayos, como es su caso o su tocaya, les ha aportado el interior al Uruguay, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte. Ni hablar, y que, bueno, lamentablemente tuvieron que quedarse en Montevideo, como canta también un coterráneo suyo, Estramín, sí, morir muchas veces en la capital, ¿no? Aunque ustedes ahí en Tacuarembó tienen un hospital regional que es un orgullo también para la atención médica del Uruguay, ¿eh? Cierto, eso es cierto. Ese hospital ha ido creciendo en forma ininterrumpida y tiene alta tecnología, pero también en Tacuarembó tienen una muy buena red de atención en el primer nivel, pero el hospital es un orgullo del departamento, porque resuelve problemas del norte del país que antes no se podían resolver. Tiene cuidado intensivo de adultos, de niños, ha sido un logro enorme para el norte. Doctora Catalina Pires, bueno, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en Estado de Situación. Bueno, buenos días. Muchas gracias por los minutos.